Hola, soy Larkin. Mi hermana me abofeteó y gritó, sal de aquí y no vuelvas nunca. Mis padres simplemente se quedaron en silencio como si fuera normal. Como si yo fuera el problema. Durante años. Pagué la hipoteca de una casa en la que ni siquiera era bienvenido. Pero cuando finalmente dejé de enviarles dinero, no pidieron disculpas. Exigieron respuestas. Así que les di una. Y lo que sucedió después cambió todo antes de continuar. ¿A qué hora estás viendo esto y desde dónde nos sintonizas? Cuéntanos en los comentarios y dime esto, ¿qué habrías hecho si tu propia familia te tratara como una cuenta bancaria a la que pueden abofetear y vaciar a voluntad? Pero aún así esperaran tu lealtad. Recuerdo lo pesado que se sentía esa tarde antes de siquiera entrar. El sol acababa de hundirse bajo el horizonte, dejando el cielo cubierto con ese resplandor naranja rosado que solo aparece a principios de otoño. La casa de mis padres estaba al final de la calle sin salida. Las mismas persianas desconchadas. El mismo columpio chirriante en el porche. Olía estofado de carne de Velma antes de que siquiera llegara a los escalones. Esa mezcla familiar, de tomillo y carne cocida a fuego lento todo el día. Normalmente, ese aroma se sentiría como hogar. Aquella noche, solo me apretaba el estómago y entré, ofreciendo el saludo habitual, hola a todos. Pero mis palabras apenas recibieron una mirada. La risa de Marjorie llegó desde la cocina. Aguda y deliberada, como si quisiera que escuchara lo bien que se divertía sin mí. Velma me dio esa sonrisa tensa que siempre usaba para parecer educada, pero sin poder ocultar el juicio debajo. Clarence se quedó en su silla, jugueteando con sus gafas como si pulirlas pudiera hacerlo invisible. ¿Día largo en el trabajo?, preguntó Velma, pero no era realmente una pregunta. Era una afirmación, una que decía, no traigas tu agotamiento. Aquí sí, solo contento de sentarme, respondí tomando mi asiento habitual al final de la mesa. Mi lugar, siempre el extremo tranquilo, cerca de la puerta de la cocina, mientras Marjorie disfrutaba del lugar en la cabecera como si fuera su trono. La cena comenzó como siempre. Velma sirviendo. Clarence murmurando la bendición, Marjorie aprovechando cada oportunidad para llenar el aire con historias sobre ella misma. Intenté concentrarme en el estofado, traté de ignorar las pequeñas indirectas, las miradas de reojo. Me dije a mí mismo, solo pasa esta comida. Pero no permaneció en silencio por mucho tiempo. Así que, señor importante, empezó Marjorie, con un tono cargado de sarcasmo, ni siquiera llamaste la semana pasada cuando tuvimos ese problema con la plomería. Pensé que estabas demasiado ocupado haciendo el rico para ayudar a tu familia ahora. Parpadeé, tomado por sorpresa. Ni siquiera sabía de eso. Nadie me llamó, siempre tienes una excusa, dijo ella. Riendo, pero no de manera divertida. Ahora, ¿crees que eres mejor que nosotros? Ese es el problema, mi tenedor se congeló a medio camino hacia mi boca. ¿De qué hablas? He estado pagando la hipoteca de esta casa durante 3 años. He cubierto las recetas de papá. ¿Cómo eso me hace pensar que soy mejor que ustedes? Entonces ella golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los cubiertos. No te atrevas a tirar dinero en mi cara como si fueras algún salvador. Velma mantuvo la vista en su plato. Clarence se frotó la sien. Nadie le dijo que se detuviera. Nadie me defendió. El calor en mí pecho subió a Marjorie, no estoy tratando de callarme, ella respondió con brusquedad, y antes de que pudiera procesarlo, su mano me golpeó la cara, la bofetada resonó en la habitación como un disparo. Mi mejilla ardía, pero lo que dolía más fue el silencio después. La miré a ella, luego a mis padres, esperando. Clarence se movió en su silla, todavía puliendo esas malditas gafas. Velma cortó otro trozo de estofado como si nada hubiera pasado. ¿De en serio?, pregunté, con la voz temblando. ¿Simplemente estás bien con eso? Nadie respondió. Ninguna disculpa. Ninguna reprensión. Solo ese silencio pesado y sofocante. Finalmente, Velma suspiró y dijo suavemente: no hagas de esto un drama más grande de lo que ya es. Fue entonces cuando algo en mí se rompió. Me levanté despacio y con firmeza, mi silla raspando contra el suelo de baldosas. No te preocupes, dije, tomando mi abrigo. No haré un escándalo. Nadie me detuvo. Caminé hacia la puerta, cada paso resonando en mis oídos. Mis dedos rozaron el pequeño colgante de llave plateada que llevaba en el cuello. Mamá me lo había dado años atrás, diciéndome que significaba que siempre tendría un lugar aquí aquella noche. Se sentía como un peso encadenado a mí. Abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. Esa fue la última vez que salí de esa casa como su hijo. Pero no sabía cuánto más planeaban quitarme. Cuando empezaron a llegar los mensajes, supe que esto no había terminado. Al principio los ignoré. Habían pasado 2 semanas desde esa cena, pero la bofetada aún resonaba en mi cabeza. El silencio de mi pequeño apartamento se sentía como un refugio en comparación con el aire sofocante de la casa de mis padres. Me senté en la mesa de la cocina.
La única luz venía de la lámpara parpadeante en la esquina y del resplandor de la pantalla del teléfono que se encendía cada pocos minutos. El nombre de Velma seguía parpadeando. Necesitamos hablar. Esto no es solo sobre ti. Luego otro mensaje. Tu padre y yo estamos asustados. Por favor, devuélvenos la llamada. Aparté el teléfono, envolví mis manos alrededor de una taza de café amargo y miré por la ventana. Mi reflejo parecía cansado, más viejo de alguna manera cada vez que pensaba en esa noche, en cómo todos se quedaron sentados mientras Marjorie me humillaba. No era la bofetada lo que más dolía, era su silencio. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Dejé que fueran al buzón, pero la voz de Velma se escuchó igual, temblorosa pero cuidadosamente medida. ¿Sabes qué? No podemos hacer esto sin ti. El banco ha estado llamando. Si no ayudas, podríamos perder la casa. Eso es lo que quieres, que nos quedemos en la calle. Dejé el teléfono a un lado. El pecho me apretaba. Ni una palabra sobre lo que pasó, ni un solo lo siento, solo directo a lo que querían. Para el tercer día, los mensajes se volvieron más agresivos. Eres nuestra familia. La familia se mantiene unida. Escribió Velma. Entonces Clarence intervino por primera vez. Es tu responsabilidad como el que gana. Dinero de verdad. Como si fuera un cheque de pago, no una persona. Ya no podía quedarme quieto. Tomé mi laptop y abrí la aplicación bancaria. Página tras página de transferencias me miraban. Miles, todos esos meses, había estado cubriendo la hipoteca, suponiendo que allí va el dinero, desplazándome por los totales. El pulso me latía más fuerte con cada línea. Finalmente, llamé. A Clarence contestó al segundo timbrazo. Voz plana dijo, necesito ver los estados de la hipoteca. Dije, pausa. ¿Por qué? Porque te he enviado más que suficiente para cubrir esa casa 10 veces. Entonces, ¿a dónde va el dinero? Exhaló, no compliques esto más de lo necesario. ¿A dónde va el dinero? Otra pausa. Esta vez más larga, antes de que murmurara. Ha estado cubriendo otras necesidades familiares. ¿Qué significa eso? Mi voz temblaba ahora. Tu hermana tenía algunas deudas. Hemos estado ayudándola a ponerse al día. Y había algunas cosas que necesitábamos atender. Mi cabeza daba vueltas. Así que has estado tomando mi dinero para limpiar el desastre de Marjorie y ni siquiera pensaste en decírmelo. Velma intervino. Ni siquiera me di cuenta de que estaba en alta voz. No empieces a actuar como si esto fuera caridad. Te criamos. No estarías donde estás sin nosotros. Mi risa salió aguda y amarga. Eres increíble. He estado rompiéndome la espalda para mantener un techo sobre sus cabezas y me usas para rescatarla y aún así no has dicho ni una palabra sobre lo que pasó esa noche. Eres desagradecido. Estalló Velma, todo lo que hemos hecho por ti y ahora nos lo echas en la cara porque necesitamos un poco de ayuda. Desagradecido, esas palabras me cortaron. No me veían como su hijo, me veían como su tabla de salvación. Corté la llamada antes de decir algo que no podría retractar. Me quedé sentado en la cocina respirando con dificultad. Mirando el teléfono como si me hubiera traicionado personalmente, mi mano se deslizó hasta el colgante de llave plateada en mi cuello. Las palabras de Velma resonaban en mi memoria. Esta llave significa que siempre pertenecerás aquí. Pertenecer. Ahora se sentía como una broma. Una promesa que siempre fue condicional. Querían que regresara, no como su hijo, sino como su billetera ambulante. Y por un momento, casi cedí, hasta que recordé la última vez que intenté comprar su amor. A la mañana siguiente de esa llamada, desperté con un dolor sordo de cabeza por el poco sueño y demasiados pensamientos dando vueltas. Mi mesa de cocina seguía cubierta de cartas arrugadas. Sobres sin abrir, impresiones de transferencias bancarias. Me senté despacio, mirando el desorden como si fuera una escena del crimen. Y quizá de alguna manera lo era. Pasé mis dedos por uno de los recibos. Cada línea se sentía como una confesión silenciosa de los años que pasé tratando de mantenerlos a flote, creyendo que, si solo daba lo suficiente, mi tiempo, mi energía, mi dinero, tal vez finalmente me verían como algo más que una herramienta para arreglar sus problemas. Como me convertí en su red de seguridad, murmuré en el silencio. Y cuando olvidé vivir mi propia vida, mis ojos ardían mientras los recuerdos se agolpaban. Me vi a mí mismo con 22 años, detrás del mostrador de una gasolinera en el turno de noche, agotado. Escuchando a Velma al teléfono, llorando por las facturas atrasadas. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Tomé otro turno. Postergué mis sueños de posgrado aún más y le envié el dinero. Luego estuvo aquella vez en que le di un sobre con dinero de emergencia, solo para ver a Marjorie pavoneándose con un bolso de diseñador nuevo. La semana siguiente, sonrió cuando le pregunté por él. Vamos, ganas más de lo que necesitas. No seas tan rígido.
Y la noche que finalmente me ascendieron en el trabajo, esa noche en la que quería celebrar, Clarence me llamó en pánico, el auto de Marjorie estaba a punto de ser embargado. ¿Y si no pagaba antes de la mañana? Se lo llevarían de recuerdo. Haber salido temprano de la celebración, saliendo por la puerta trasera, mientras mis compañeros brindaban por mí. Un brindis al que ni siquiera pude quedarme. En ese entonces, me dije que eso era lo que hacía la familia. Pero ahora solo se sentía como un robo disfrazado de obligación. Mi teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Otro mensaje de Velma: estamos en problemas. No nos ignores. Lo ignoré de todos modos. En cambio, tomé el teléfono y marqué al banco, si iba a seguir escuchando lo esencial que era para mantener la casa. Quería pruebas de que mi dinero realmente iba a ir. Hola, dije cuando respondió el representante, necesito verificar los pagos de la hipoteca a nombre de Clarence y Velma. Hubo una pausa, teclas haciendo clic de fondo, señor. Veo que la cuenta tiene 5 meses de atraso. Me congelé. He estado enviando dinero cada mes, Miles. Me está diciendo que la hipoteca no se ha pagado. Solo puedo decirle que los pagos no se han realizado a tiempo desde hace bastante tiempo, dijo con suavidad. Como si pudiera oír la ira que crecía en mi silencio. Le agradecí y colgué. Mis manos temblaban mientras dejaba el teléfono. 5 meses. 5 meses en los que estuve canalizando mi dinero ganado con esfuerzo en esa casa mientras ellos, que cubrían las deudas de Marjorie, se compraban más tiempo para seguir viviendo. Como si nada estuviera mal. ¿Estaba financiando su comodidad mientras dejaban que el techo se derrumbara? Susurré. La culpa me golpeó primero, ardiente y sofocante. Pensé en cuántas horas trabajé, en cuántas noches me quedé hasta tarde en la oficina. En cuántas partes de mi propia vida recorté para mantenerlos a salvo. Y luego la culpa se convirtió en rabia. Vi la cara de Marjorie en mi mente. Su sonrisa burlona justo antes de abofetearme, como si supiera que saldría impune. Vi a mis padres mirando sus platos, fingiendo no verme parado allí humillado. No más alcancé y tomé el colgante de llave plateada que colgaba de mi cuello. El que Velma me dio cuando dijo, esta llave significa que siempre pertenecerás aquí. Lo apreté con tanta fuerza en la palma que dejó marca. Ya no me pertenecen, lo dije en voz baja, como si les hablara a todos a la vez. Por primera vez, realmente lo creí. Sí querían confrontación. Se la daría, pero en mis términos, la siguiente llamada que hice no fue a ellos, fue a alguien que pudiera ayudarme a recuperar el control. 2 días después, estaba sentado en un rincón de una cafetería concurrida, mi laptop abierta y una pila de papeles esparcidos sobre la mesa. El murmullo bajo de las conversaciones y el tintinear de las tazas a mi alrededor me resultaba extrañamente reconfortante. Como un amortiguador entre mí y el caos de mi familia, removía distraídamente mi café negro, mirando las columnas de números que había impreso, cada transferencia, cada cheque, cada préstamo que había enviado en los últimos 2 años. Mi pecho se apretaba solo con mirarlo. Cuando vi entrar a Desaun, sentí que mis hombros se relajaban un poco. Me vio de inmediato, su sonrisa fácil, cortando mi tensión, mientras se sentaba frente a mí. Hombre, ha pasado un rato, dijo, mirando el montón de documentos, pero por el aspecto de este desastre. Supongo que no es solo un café para ponernos al día. Solté una risa amarga. ¿Se podría decir eso? Necesito ayuda, Desaun. Ayuda real. Me han estado usando y ni siquiera puedo entender qué tan profundo llega esto. Él asintió. Escaneando las páginas vi cómo su expresión cambiaba al pasar las hojas. Sus cejas se fruncieron, luego sus labios se apretaron en una línea fina. Larkin dijo finalmente, con voz baja. ¿Te das cuenta de que esto es más que solo ayudar? Has estado pagando por esa propiedad el tiempo suficiente como para que, dependiendo de cómo esté estructurada, puedas reclamar un interés equitativo. No es solo una cuestión moral. Podrías tener fundamentos legales. Parpadeé, tratando de asimilar sus palabras. Espera, ¿me estás diciendo que podrías ser dueño de parte de esa casa? No formalmente. Tal vez, aclaró, pero con la cantidad que has aportado, un buen abogado podría argumentar que tienes una participación financiera. Te han dejado creer que es su casa, su problema. Mientras te usan como un cajero automático. Y lo peor es que no te dijeron toda la verdad sobre la hipoteca atrasada. Me golpeó como un puñetazo. Todo este tiempo me había considerado el extraño, el que los rescataba de sus propios desastres. Pero escucharlo decir que podría tener derechos reales, que no era solo un proveedor prescindible, despertó algo en mí que no sentía desde hace semanas. Me han mantenido en la oscuridad, a propósito, dije. Más para mí mismo que para él. Desaun se inclinó hacia adelante. Es hora de que dejes de jugar su juego. Nada de apoyo. Silencioso. Necesitas una estrategia. Mi teléfono vibró sobre la mesa, sobresaltándome. Miré la pantalla. Un buzón de voz de mamá.
Por un momento dudé en ignorarlo, pero mi mano se movió sola y presionó reproducir. Su voz llenó el pequeño espacio entre nosotros. Cortante y fría. Si no solucionas esto para el viernes, lo perderemos todo. Y no esperes volver a ser bienvenido en nuestra mesa familiar jamás. De Saúl levantó las cejas. Encantador, casi me reí, pero el sonido salió más como un resoplido. Como si fuera bienvenido después de la bofetada. Guardamos silencio un momento antes de que de Saúl hablara de nuevo. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Estás listo para dejar de permitir que ellos dicten las condiciones? Asentí lentamente. Sí, ya no quiero ser su red de seguridad. Pasamos la siguiente hora trazando un plan. Paso 1. Detener todos los pagos inmediatamente. Paso 2. Solicitar un desglose completo al banco. Paso 3. Conseguir asesoría legal para redactar documentos que afiancen mi interés en la casa. De Saúl prometió conectarme con un abogado inmobiliario de confianza. Al guardar todo, me sentí más liviano que, en semanas por primera vez, no solo reaccionaba, estaba actuando. De regreso en mi apartamento, fui directo a mi dormitorio. Abrí el cajón de la mesa de noche y saqué el colgante de llave plateada. Lo sostuve en la palma. El metal frío presionando mi piel. Esa casa ya no es mi prisión. Susurré, luego lo guardé en el cajón y lo cerré. Sí pensaban que iba a arrastrarme de nuevo. Estaban por ver quién era realmente. Pero en el momento en que tomé el control, contraatacaron más fuerte de lo que esperaba. A la mañana siguiente, desperté con un plan claro en la mente. Aunque mi cuerpo parecía no haber dormido, el apartamento estaba en silencio, salvo por el tenue zumbido del refrigerador. Me senté en la mesa de la cocina con el teléfono en mano. Mirando el mensaje que había escrito la noche anterior, mi pulgar flotaba sobre el botón de enviar. No realizaré más pagos hacia la casa hasta que tenga documentación completa de a dónde han ido mis aportes. 22 palabras. Eso fue todo. Sin disculpas, sin explicaciones. Mis manos temblaron ligeramente mientras presionaba enviar. No era miedo a perderlos. Era la certeza final de reconocer, incluso para mí mismo, que las cosas habían cambiado, que ya no iba a cumplir mi papel de proveedor. Durante la primera hora, no hubo respuesta. Preparé café, revisé correos, intenté distraerme con hojas de cálculo del trabajo. Pero cada vibración del teléfono me devolvía la atención. Sabía que lo habían visto, probablemente estaban furiosos. Y entonces, a las 10:14 a.m., Belma respondió: nos has abandonado oficialmente. Ya no tengo un hijo. Así, sin más. Sin vacilación, sin conversación. Solo una sentencia, como si me hubiera arrancado el título en la familia y lo hubiera tirado. Minutos después, Clarence añadió su propia contribución. Patético, miré las palabras. Con la garganta apretada. Hubo un tiempo en que un mensaje así de él me habría hecho caer en espiral, desesperado por demostrar que no era lo que pensaba. Pero ahora solo sentía una mezcla hirviente de dolor y desafío. Al mediodía, me sumergí en el trabajo, atendiendo llamadas y tareas en mi escritorio. El ritmo constante de mi empleo ayudó a ahogar el dolor en el pecho, pero incluso ahí podía sentirlos. Sus palabras me seguían como una sombra. Alrededor de las 8 de la noche, llegué a casa. Calenté pasta sobrante y me desplomé en el sofá. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Marjorie. Dudé un momento, con el dedo sobre el botón de rechazar, pero una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir. Quizá intentaría ser la voz de la razón, quizá, no sé, me sorprendería. Contesté. Su voz cortó la línea como vidrio roto. ¿Ahora crees que eres mejor que nosotros? Nos cortaste como si no fuéramos nada. ¿Quién te crees que eres? No voy a hacer esto, dije, manteniendo la voz firme. Oh, si lo vas a hacer, has andado por ahí como si fueras algún salvador, pagando todo, y ahora actúas como si te debiéramos algo. Lo vas a lamentar. No olvides quién te acogió cuando nadie más quiso. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Quise decirle que ser acogido no era el regalo que ella pensaba. Era condicional, lleno de obligaciones que nunca acepté. Pero no lo hice. Solo colgué. El silencio después de cortar fue ensordecedor. Me quedé ahí mirando la pared, repitiendo sus palabras una y otra vez. No olvides quién te acogió, retumbaba en mi cabeza como un mentre retorcido. Por un momento me pregunté si tenían razón. Realmente los estaba abandonando. Les estaba dando la espalda a mi familia. Pero entonces recordé la voz de Desa aún en esa cafetería. Te han estado usando, Larkin. Eso no es familia. Me levanté y caminé hacia mi dormitorio. Abrí el cajón de la mesa de noche y miré el colgante de llave plateada que estaba allí. Lo tomé, sintiendo su peso en la palma de mi mano. Esa llave siempre había sido una promesa, un símbolo de pertenencia, pero ahora se sentía como una cadena. Ya no necesito su llave, susurré, devolviéndola al cajón y cerrándolo con firmeza, mientras me metía en la cama. Sabía que esto no había terminado.
No iban a dejarme ir en silencio, y yo no estaba dispuesta a ceder. Pero no sabía que su siguiente movimiento me arrastraría directamente a una pesadilla pública. Todo empezó con una publicación, una que no solo buscaba avergonzarme, sino destruirme 2 días después de enviar ese mensaje final. Entré al trabajo en una gris mañana de miércoles y sentí de inmediato que algo estaba mal. El ruido habitual, junto a la máquina de café, cesó cuando entré. La gente sonreía educadamente, pero sus miradas se quedaban demasiado tiempo en mí. Sentí un vacío en el estómago. Para cuando me senté en mi escritorio, mi teléfono vibró con un mensaje de Desaun. Revisa. Facebook o ahora. Abrí la captura de pantalla que me envió Marjorie. Era una larga y extensa publicación, llena de palabras cuidadosamente escogidas que torcían la verdad hasta hacerla irreconocible. Me rompe el corazón compartir esto, comenzaba. Pero nuestro hermano ha abandonado a nuestros padres ancianos en su momento de necesidad, después de todos los sacrificios que hicieron por él. Ha decidido que el dinero importa más que la familia. Por favor, mantengan a mis padres en sus oraciones durante este difícil momento. Me etiquetó. Etiquetó a Velma y Clarence, etiquetó a primos con los que no hablaba desde hacía años, y adjuntó a la publicación una foto vieja mía parado en una barbacoa en su jardín, sonriendo con un plato de comida en la mano. Su leyenda bajo la foto decía: así es como se ve la traición. Los comentarios fueron peores. ¡Qué vergüenza! Algunas personas olvidan quién los crió. Siempre supe que era egoísta. Docenas de ellos, algunos de parientes lejanos. Otros de familiares, amigos que no sabían nada de mi vida, pero que de repente se sentían con derecho a juzgarla. Me recosté en la silla, intentando respirar pese al calor que crecía en mi pecho. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones, más comentarios, más compartidos, más pequeños puñales digitales de gente que no me conocía, pero que de repente creían que sí. Y luego llegó el correo electrónico. Mi jefe quería verme. Toqué la puerta de su oficina tratando de recomponerme. Larkin dijo, sin mala intención, pero con ese tono profesional que me indicó que no era una visita social. Tu madre se comunicó. Por un momento pensé que la había oído mal. ¿Mi qué? Envió un correo a Recursos Humanos. Dijo que has estado desviando dinero de tu familia para beneficio personal, que puede haber conducta financiera indebida en tu vida personal que debamos conocer. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Eso es mentira, dije, mi voz más áspera de lo que quería. Ella levantó una mano con suavidad. Te creo, pero entiende que Recursos Humanos debe investigarlo. Ten listos tus documentos. Salí de su oficina con el pulso retumbando en mis oídos. No solo habían manchado mi nombre en público, lo habían llevado directo a mi lugar de trabajo. De vuelta en mi escritorio, llamé a Desaun. Están tratando de arruinarme, dije. Él no endulzó las cosas. Entonces luchas, documentas todo, envías correos a Recursos Humanos, les mandas las transferencias bancarias, y Larkin no contesté sus llamadas. Pase lo que pase, al mediodía, redacté un correo frío y preciso para Marjorie y mis padres. Si continúan difamándome públicamente o interfiriendo en mi empleo, tomaré acciones legales. Sin emociones. Solo hechos. Después de enviarlo, salí de la oficina a dar un paseo, necesitando aire. Fue entonces cuando lo vi, una joyería en la esquina. Su vitrina brillaba con colgantes ordenados cuidadosamente. En el centro, uno casi idéntico al colgante de llave plateada que Velma me dio años atrás. Lo miré fijamente por un largo momento. Luego murmuré para mí: ya no pueden enterrarme en su historia. No era su chivo expiatorio, no más, pero en lugar de retroceder, vinieron con algo mucho más peligroso que palabras. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo intentaban avergonzarme, querían destruirme por completo. El resto de esa semana se mezcló en una neblina de ansiedad y agotamiento. Para el viernes, por la noche, mi apartamento parecía un búnker, persianas completamente cerradas, luces tenues. Mi teléfono estaba boca abajo, sobre la encimera de la cocina, vibrando cada pocos minutos como una bomba de tiempo que no quería tocar. No había comido desde el desayuno, no podía obligarme a revisar más los mensajes. Cada vez que lo hacía, era otro puñal. Un primo llamándome insensible. Un viejo amigo de la familia escribiendo: tus padres no merecen esto. Me dije que no escucharía nada más de ellos, y luego presioné reproducir de todos modos. Era Velma, su voz era aguda, casi tranquila. El tipo de tono que usan cuando quieren que sus palabras se pejen como veneno. Si tuvieras un poco de decencia, dijo, cada sílaba cortada, firmarías la casa a nuestro nombre y desaparecerías. No mereces un lugar en esta familia. Me quedé congelado, con el teléfono aún pegado al oído. Incluso después de que terminó el buzón, esas últimas palabras dolieron más que la bofetada de Marjorie. No mereces un lugar en esta familia. No era rabia, ni siquiera decepción, era destierro.
Unos minutos después, Desaun llamó, casi no contesté, pero no podía soportar estar solo con esas palabras dando vueltas en mi cabeza. Larkin dijo, con voz baja y seria, necesito que sepas algo. Marjorie ha estado compartiendo tu información financiera. Capturas de pantalla, transferencias bancarias. Está haciendo parecer que has estado tomando su dinero para ti. Por un momento. No pude hablar. ¿Ella qué? Lo envió a un chat privado familiar. Lo vi a través de alguien que me lo reenvió. Están distorsionando todo. Amigos, te están pintando como un ladrón. El pecho se me apretó como si alguien me hubiera puesto un cinturón alrededor de las costillas y apretado con fuerza. Ya no era solo cuestión de dinero. No se conformaban con arrastrarme frente a la familia. Querían aplastar mi nombre, tomé las llaves y salí del apartamento. No sabía dónde iba, solo manejé. Las calles se mezclaban en una neblina de luces traseras y neones hasta que terminé en un dine abierto las 24 horas. En las afueras de la ciudad, el lugar estaba casi vacío. Me deslicé en un asiento junto a la ventana, mirando mi reflejo en el vidrio oscuro. Mi rostro se veía hueco. Mis ojos hundidos. Me sentía como un fantasma de mí mismo. Quizá tengan razón, susurré. Las palabras apenas valse incluso para mí. Quizá no soy nada sin ellos. No me di cuenta de que Desaun había entrado hasta que se sentó frente a mí. No perdió tiempo con charla trivial. No eres nada, dijo con franqueza. Intenté reír, pero salió quebrado. Se han encargado de que todos piensen eso. Por supuesto que sí, dijo. Porque tienen miedo. Dejaste de jugar su juego, dejaste de ser su red de seguridad. Y ahora no saben cómo controlarte. Lo miré fijamente. Sus palabras me envolvieron como una manta que no sabía que necesitaba. ¿Crees que esto es el final?, dijo. Pero no lo es. Así es como se ve cuando finalmente dejas de dejar que te usen. Entrar en pánico, golpear por debajo del cinturón. Pero tú decides y te vas a quedar abajo o no. No respondí de inmediato. En cambio, toqué el lugar, en mi pecho, donde solía colgar el colgante de llave plateada. Ya no estaba ahí, lo había guardado días atrás, pero por primera vez. No me sentí desnudo sin él. Si no pertenezco a ellos, dije despacio, entonces pertenezco a mí mismo, Desaun. Asintió. Ahora empiezas a entenderlo. Me recosté en ese asiento, mirando por la ventana el letrero iluminado del dine al otro lado de la calle. Y algo en mí cambió en silencio, sin alaracas. Pero real, y por primera vez en mi vida, empecé a planear cómo hacer que respondieran por todo. Verás, el primer paso, golpearlos donde más les duele. Su seguridad. Una semana después, entré al banco como un hombre distinto, mi traje estaba planchado. Mis zapatos brillaban, mi cabello cuidadosamente peinado hacia atrás. No era vanidad, era armadura. No estaba allí como el hijo asustado y humillado que había recibido una bofetada frente a sus padres y le dijeron que desapareciera. Estaba allí como alguien que finalmente entendía su valor, alguien listo para reclamar lo que era suyo. La banquera, una mujer amable con gafas sin marco, revisaba un grueso expediente mientras yo me sentaba frente a ella, tranquilo pero tenso como un resorte. Señor Carter, dijo, mirando hacia arriba, su nombre todavía figura en la hipoteca como cofirmante. De hecho, según sus aportes, usted ha estado cargando efectivamente este préstamo. Mis labios se curvaron en algo que no había sentido en semanas, una sonrisa real. Entonces, legalmente hablando, todavía tengo derechos sobre la propiedad. Ella asintió. Más que eso, puede asumir la propiedad total, si lo desea. Tendría que reestructurar el préstamo, pero dado su historial de pagos, está dentro de sus derechos por primera vez en mucho tiempo. Sentí que el control volvía a mis manos. Me habían usado como un banco, me trataron como un extraño, me dijeron que no merecía un lugar en su familia. Pero aquí estaba yo, sosteniendo los recibos. Literalmente salí del banco con una carpeta llena de documentos y un plan formándose en mi mente. El aire otoñal golpeó mi rostro al salir. Afilado y eléctrico. El teléfono me pesaba en la mano mientras buscaba el número de mi madre. Reúnete conmigo en la casa, dije cuando contestó. Mi voz estaba plana, deliberada. Tú, papá y Marjorie. Esto termina hoy. Su resoplido fue audible. Finalmente decidiste hacer lo correcto. Casi me reí. Ya verás. Esa noche, conduje por el camino de entrada agrietado y familiar. La casa, su casa, mi casa. Se veía igual, pero no se sentía igual. Ya, no era un hogar, era el campo de batalla, donde me habían lastimado durante años. Y esa noche, saldría victorioso. Cuando entré a la sala, estaban todos ahí. Marjorie, sentada al borde del sofá, con los brazos cruzados, luciendo esa misma sonrisa, satisfecha que tuvo la noche que me abofeteó. Velma estaba en su reclinable, con la espalda rígida, los ojos fríos. Clarence miraba la televisión como si ignorarme el tiempo suficiente hiciera que desapareciera. Finalmente decidiste volver a casa, se burló Marjorie. No me senté. Caminé hasta la mesa.
De centro, dejé caer un sobregrueso, con un golpe deliberado, y dejé que el sonido llenara el silencio. Estos, dije, son los estados de cuenta del banco, cada pago que hice, cada centavo que malgastaron, y esto saqué otro conjunto de papeles, es mi próximo movimiento. Velma alcanzó el sobre, pero la detuve con una mirada. No, lo oirán de mí primero, respiré hondo. Dejé que el silencio se extendiera, hasta volverse insoportable. He asumido el préstamo, la casa es mía ahora. Tienen 30 días para desalojar. La explosión fue inmediata, Velma gritó. Malagradecida pequeña, Clarence golpeó el apoyabrazos con el puño. No pueden simplemente quitarnos nuestra casa. Marjorie palideció. No te atreverías. Me incliné lo justo para que mi voz cortara su caos. Me dijeron que no merecía un lugar en esta familia. Está bien. Pero ustedes ya no merecen mi casa. Mi dinero ni mi silencio. Me miraron boquiabiertos, atónitos. Durante años fui su red de seguridad, su saco de boxeo, su chivo expiatorio. Pero ahora yo escribía las reglas, mientras ellos balbuceaban y echaban humo. Saqué de mi bolsillo el colgante de llave plateada. Lentamente, me lo coloqué alrededor del cuello. Los ojos de Velma se posaron en él. Quizá esperando que significara lo que antes, mi promesa de pertenecerles, sin importar cuánto me doliera. Pero lo dije en voz alta, solo para asegurarme de que entendieran, esta llave es mía ahora. No de esta casa, ni de ustedes, sino de mi libertad. No esperé a que hablaran. Di media vuelta y salí. Con el sonido de las agudas protestas de Velma resonando detrás de mí, y al salir del porche, supe que esto ya no era solo sobre una casa. Era finalmente cerrar esa puerta tras de mí para siempre. Pero la libertad tiene un precio, y no estaba preparado para el peso de cerrar esa puerta para siempre. Ha pasado un mes desde esa noche, pero algunas mañanas aún despierto, esperando escuchar el zumbido de mi teléfono con sus mensajes. Las interminables culpas, las demandas. Desesperadas, el veneno disfrazado de preocupación, en cambio, despierto en silencio, mi nuevo condominio no es mucho. Pero es mío. La luz del sol se filtra a través de las cortinas medio corridas y baña la pequeña planta de lavanda que puse. En el alféizar, la compré el día de la mudanza, un pequeño recordatorio de que la vida puede crecer en nuevos lugares. Camino a la cocina y me sirvo un café. Su aroma me llena la quietud. En la encimera hay una pequeña vitrina que pedí en línea. Dentro descansa el colgante de llave plateada. Lo había guardado durante semanas. Pero una noche me di cuenta de que merecía estar a la vista, no como una cadena que me atara a ellos, sino como un recuerdo, un símbolo de lo que sobreviví. A veces le susurro cuando lo miro. No es una cadena ya. Solo un recuerdo. de Sound llamó a principios de esta semana con una actualización. Velma y Clarence se mudaron a un pequeño alquiler al otro lado de la ciudad. Marjorie cortó todo contacto, incluso con ellos. Pensé que sentiría satisfacción al escuchar eso. Pero la verdad es que solo sentí alivio. Alivio de que su control sobre mí se había ido. Alivio de que la tormenta finalmente había pasado. No hay alegría en ver desmoronarse a las personas que te criaron. Solo hay un extraño y pesado silencio cuando te das cuenta de que no puedes ni debes arreglarlo más. Esta mañana me encontré con The Sound para almorzar en un pequeño dine cerca de mi casa. Nos sentamos en un rincón junto a la ventana. Dos viejos amigos, desarmando las piezas de mi vida, sobre papas fritas grasosas y café sin fin. En un momento le dije, sabes, pensé que me sentiría poderoso al tomar la casa. Pensé que ese momento me definiría. Él inclinó la cabeza, esperando, pero en realidad es solo un edificio. Lo admití, la verdadera recompensa fue la libertad. Soltar esa casa. Esa familia a la que pensé que tenía que seguir demostrando que pertenecía, eso fue lo que me liberó. Asintió lentamente, con ese modo tranquilo suyo que decía que entendía más de lo que yo podía expresar. Más tarde esa tarde, pasé por la vieja casa una última vez. No planeaba hacerlo. Mis manos simplemente me llevaron hasta allí. Ahora estaba vacía. No había autos en la entrada, ni luces encendidas, solo una cáscara del lugar al que una vez rogué pertenecer. Me detuve, me quedé ahí un momento con el motor en marcha. Luego caminé hasta el buzón. Sostuve la llave plateada en la mano por largo rato. Se sentía fría, como el peso de todos los años que pasé tratando de ganarme el amor de personas que me veían como un recurso, no como un hijo. Luego, sin ceremonia, la deslicé dentro del buzón. Esto nunca fue mi hogar, susurré. Ya, no intento ganarme un lugar que nunca existió. El viento movió las hojas secas en el jardín mientras volvía a mi auto. No miré atrás cuando llegué a casa. Me inscribí en un taller de escritura de fin de semana. Era algo que me había prometido hacer durante años, pero nunca lo hice porque estaba demasiado ocupado rescatando a todos los demás. Al hacer clic en registrar, sentí esa pequeña pero poderosa chispa en el pecho. Cuando dejas de intentar ser lo que ellos quieren,
Pensé, finalmente te conviertes en quien eres. Esa noche. Me preparé la cena, pasta sencilla y una copa de vino. Me senté junto a la ventana, mientras el sol se ocultaba, detrás del horizonte de la ciudad, esa vitrina con la llave plateada captando los últimos rayos naranjas. A veces la libertad no viene con aplausos ni perdón. Viene con una mañana tranquila, una buena taza de café y el conocimiento de que finalmente eres libre. Y para mí, ahora mismo, eso es suficiente. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de tu familia para protegerte? ¿Qué te dio la fuerza para hacerlo finalmente? Cuéntamelo en los comentarios, leo todos.